¿Qué tal? Buenas noches, los escucho perfecto. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo de estar presente en TTR, aquí desde Rosario Tala, por la 102.5 FM Mediterránea. Mucho gusto y las gracias por tu tiempo por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y es un placer poder comunicarme con la gente de Entre Ríos. Muy bien. Diego, estamos junto con Sergio compartiendo acá el programa y nos interesaba saber puntualmente, desde tu lugar, vos sos kinesiólogo, pero para que la gente entienda que no solamente un kinesiólogo que está en el ámbito profesional como vos, Lid, con un jugador de la talla de David, ¿qué recomendaciones se pueden hacer para que los chicos, que es lo que nos ocupa desde TTR, cuando están con 9, 10, 11 años, cuál es la preparación física, a qué hay que prestarle atención adecuadamente en el desarrollo en una edad donde los chicos van cambiando día a día, hasta que a los 15, 16 posiblemente ya empieza a haber un panorama mucho más definido en cuanto a su físico? Mira, justo es un tema bastante actual, de los que se discuten muy seguido en los congresos y en el mismo ambiente del tenis, porque ha habido un cambio, yo creo un cambio muy importante. Hoy se piensa que las cargas de trabajo físico tienen que acompañar al tenis, es decir, que el jugador entrene tenis, se planifica el entrenamiento del tenis y el trabajo físico acompaña a eso. Veníamos de una época donde se entrenaba mucho trabajo físico, se entrenaba mucho en el gimnasio, y eso, cuando se sumaba a la cantidad de horas que el chico estaba dentro de la cancha, terminaba dando un volumen demasiado alto que se fue manifestando a través de diferentes lesiones a edades muy tempranas. Con lo cual en la actualidad se está reviendo todo este sistema tradicional de trabajo, sobre todo los chicos que entrenan en polvo de ladrillo, y hoy se está buscando un enfoque un poco más, digamos, buscar más intensidad de trabajo y no tanto volumen, ¿sí? No tantas horas entrenando. Y Diego, en cuanto a la superficie, vos tenés que aplicar un trabajo determinado según cuál sea la que se está jugando o la que se está aplicando. Particularmente los chicos acá en nuestro medio, bueno, todos arrancan en polvo de ladrillo, pero lo poquito que hay de otra superficie de cemento o de piso duro, ¿cambia en lo que puede ser la preparación o el trabajo del kinesiólogo? Sí, cambia sustancialmente, es decir, jugar tenis en superficies duras parece prácticamente otro deporte en relación al polvo de ladrillo, con lo cual yo creo que se tiene que replantear el tema del tenis en los chicos, porque nosotros lo que buscamos cuando un chico de 8, 10, 12, 14 años está entrenando tenis, es que ese chico no deje de acompañar su desarrollo motor, su desarrollo fisiológico. Muchas veces el deporte contradice, se contrapone a muchas leyes del desarrollo motor normal de un chico. Lo fundamental entre los 6 y los 12 años es la coordinación. Esa capacidad, esa cualidad física debe ser la que debe mandar en la planificación de los trabajos físicos. Entonces, en relación a la coordinación, es muy importante que los chicos a edades muy tempranas aprendan a mover, a coordinar los pies en una superficie dura, porque luego tienen que insertarse en el circuito profesional o no solamente profesional, a los primeros niveles de exigencia a nivel sudamericano o en Europa mismo, tienen que empezar a jugar en superficie dura y no lo han entrenado nunca, no tienen esa coordinación y les cuesta mucho adaptarse de grande. Es como que a nosotros nos hagan hacer una actividad física de adulto, nos cuesta mucho, pero si lo hubiéramos hecho de chico es mucho más simple. Entonces, este es un gran desafío para el futuro del tenis, sobre todo en Entre Ríos, en toda la República Argentina. Hay que empezar a entrenar y a jugar, a competir más en superficies duras, porque es como se compite luego en el circuito profesional. Perfecto, y por ejemplo, por dar una lesión habitual, que a vos te debe sonar más familiar,
el cambio de superficie a lo que es la lentitud del clay a lo duro y rígido que es una superficie de cemento. ¿La rodilla cómo funciona ahí? Sí, mira, en general todos los cambios de superficie nosotros los denominamos como fases de transición. Son momentos en donde el deportista está más predispuesto a tener alguna lesión, algún proceso inflamatorio, etcétera. Lo que está buscando la ATP desde hace muchos años es que todas las superficies, hierba, clay o cemento, sean cada vez más parecidas. Es decir, hace unos años era imposible jugar en pasto para un argentino, para un español. Sin embargo, Rafa o muchos argentinos hoy pudieron tener un mejor desempeño en el pasto. Es el caso es decir, hoy en el pasto se puede pelotear de fondo, antes era prácticamente saque y volea, jugaba a dos bolas. Sí. Eso es porque se está tratando de que las superficies sean cada vez más parecidas. Lo mismo pasa en el polvo de ladrillo de Roland Garros, cada vez se juega más rápido, cada vez hay menos polvo sobre esa carpeta. Es decir, cada vez se está buscando que sean más parecidas las superficies y que no haya tanta diferencia en algo muy importante que decías vos recién, que es la velocidad de la bola. Entonces, desde la ATP se está buscando eso, pero evidentemente en las fases de transición tenemos que tener mucho cuidado porque se utilizan diferentes grupos musculares en cada superficie. Yo te diría, así a modo de título, que el cambio más brusco, el que más problemas te puede traer, es cuando pasás del polvo al pasto. Cuando pasás de Roland Garros a Queens o a Wimbledon, que es lo que se está viviendo hoy día, ese cambio es el más difícil, porque el pasto te produce dolores que no tuviste durante todo el año o que no tuviste nunca, porque prácticamente hay que andar muy agachado y bueno, jugar en pasto realmente es muy complicado. No porque sea difícil jugar en pasto, sino porque obviamente no estamos adaptados, no estamos acostumbrados a eso. Encima la gira de césped siempre ha sido muy corta, o sea que hay prácticamente una obligación del jugador a adaptarse con mayor rapidez y prontitud porque en 15 días tiene Wimbledon encima. Correcto, mira, a nivel kinésico, el área de la kinesiología que más se utiliza en el deporte es la prevención. Es lo que nosotros denominamos en el ambiente nuestro kinefilaxia. Y la kinefilaxia lo que busca es que uno se pueda anticipar a la jugada, que se pueda anticipar a lo que va a pasar. Ejemplo, vos estás trabajando con un deportista en Roland Garros y sabés que la segunda semana del torneo quedó eliminado o no, o todavía está en competencia, pero ya esa misma semana se empiezan a estimular de diferentes maneras, con técnicas de estiramiento muscular, con técnicas de isometría, de trabajo excéntrico, etcétera. Son cosas más técnicas, pero se empieza a estimular los grupos musculares que se van a usar la semana próxima. Entonces uno va preparando el físico para ese esfuerzo y el impacto que produce ese cambio de superficie, sobre todo el pasto que es tan corto, se minimiza y los efectos de esa adaptación se ven rápidamente. Buenas noches, Diego. Sergio Larumbe te habla. Quería agradecerte que estés con nosotros esta noche. Para la comunidad acá de Rosario del Tala y Entre Ríos es importante. Agradecer a Federico Chicó, quien hizo el contacto para que vos estés acá con nosotros. Y lo que yo te quería preguntar es más algo de nuestra provincia, de los circuitos provinciales. ¿Qué opinás vos con respecto a las pretemporadas que nosotros hacemos en los clubes, tanto verano e invierno? ¿Qué es lo que no debemos hacer los preparadores físicos como para que los chicos de 8, 10, 12 años no se lesionen? Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bien, bien. Te agradezco el llamado y aprovecho para mandarle un saludo grande a Federico, que es un amigo del tenis, de esos que siempre te mandan algún mensaje o están presentes durante la competencia, Sí. cuando uno anda por ahí paseando por algunos lugares. Sí. Mira, el tema del tenis es muy complicado de abordar hoy, ya que es un deporte extremadamente conservador. Durante muchos años las cosas se hicieron de una determinada manera, pero el deporte ha cambiado. Si vos recordás
la final de Australia de este año, no, del año pasado, entre Rafa y Djokovic, vas a recorrer una final, un partido de tenis a una intensidad muy alta durante 5 horas. Claro. Por lo tanto, el deporte que nosotros mirábamos o que colaborábamos para la preparación de estos deportistas de hace 10 años a hoy ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, nosotros que somos el equipo técnico de trabajo de un deportista, también tenemos que adaptarnos a ese cambio. Entonces, pasan estas cosas que uno ve, por ejemplo, en Entre Ríos, que en el circuito de que se juega allá, que evidentemente el tema, por ejemplo, lo que vos me preguntabas, las pretemporadas. Antes las pretemporadas eran una sola y un poco más largas. Hoy se entrena diferente. Hoy las pretemporadas son cortas y se repiten en 2, 3, 4 momentos del año. Porque la verdad es que nadie puede hacer una pretemporada en enero de 15, 20 días y que su físico se conserve en plenitud hasta octubre, noviembre. Diego, perdona que te interrumpa porque me parece que diste en un punto clave. Para que la gente sepa, ¿en qué consiste una pretemporada? Mira, las pretemporadas, en realidad, un poco volviendo a lo que me decías anteriormente, ¿qué tenemos que decirle nosotros al profe? En realidad nosotros nunca le decimos nada al profe. Vos pensás que a nivel profesional se trabaja en equipo, donde cada uno plantea una metodología de trabajo que parece que sea óptima para ese deportista, en base a las características del deporte, pero también a las características particulares de cada uno. No hay una receta o un método que vos digas, si hacemos esto, va a dar resultado. Porque por ahí lo que nosotros planteamos una pretemporada para Coria, se la planteas a Nalbandián y no le da el mismo resultado porque son 2 jugadores y 2 personalidades totalmente distintas. Entonces, en una pretemporada uno lo que busca es llevar el óptimo, el máximo posible de las capacidades físicas de ese deportista, para que luego, tanto estamos hablando de capacidades como fuerza, resistencia, velocidad, etcétera, luego esas capacidades le permitan afrontar el esfuerzo físico dentro de la pista. Nosotros lo que vemos es que, teniendo en cuenta que hoy el tenis es un deporte de alta competencia, es decir, se compite muchas semanas al año, muy seguido, las pretemporadas han pasado prácticamente a un segundo plano. Y lo que se trata de lograr con máxima eficacia, y el profe colabora activamente en esto, es en la recuperación. Hoy vos podés llevarle el físico a una persona, el consumo máximo de oxígeno, los niveles máximos de fuerza, la resistencia específica que se usa en el tenis, etcétera, pero esas capacidades luego, si no tienen un buen sistema, un buen protocolo de recuperación de cargas, post-esfuerzo, post-entrenamiento, van decayendo durante el año, durante el paso del tiempo van decayendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el secreto hoy a futuro, en relación al cuidado de salud y al rendimiento deportivo de un tenista, tiene más que ver con la recuperación de las cargas que con las pretemporadas. Pretemporadas planteadas como tradicionalmente se planteaban, ¿verdad? Claro, la pregunta venía porque nosotros acá en Rosario del Tala antes no hacíamos absolutamente nada y comenzamos a trabajar lo que era en el mes de enero y después a partir de julio. Ahora incorporamos enero y febrero, si bien el circuito entrerriano no es tan complicado en cuanto a las fechas porque son 6 u 8 torneos al año, en ese aspecto nosotros hemos logrado un cambio importante en los jugadores, tanto en lo tenístico y en lo físico. Por eso te preguntaba si era importante o no a este nivel, a nivel provincial, sin pasar a niveles más altos. Sí, te entiendo perfecto. O sea, es que lo de los niveles para nosotros no, o sea, para nosotros no es importante que el chico, digamos, sea un talentoso o no, porque el cuerpo de esa persona sufre igual. Claro. Nosotros lo que tratamos de categorizar al trabajo es por edades, ya que un chico tiene un esqueleto totalmente inmaduro y si nosotros le aplicamos cargas de trabajo físico de fuerza a una edad que no corresponde,
sabemos que terminamos provocando un daño a nivel articular, a nivel tendinoso, etcétera. Seguro, seguro. Entonces, lo que se busca hoy es hacer pequeñas pretemporadas. Cuando digo pequeñas me refiero a periodos de 7 a 10 días, no más, repartidas a lo largo del año en 3 o 4 etapas. ¿De qué van a depender si son 3 o 4 o de 7 o de 10 días? El calendario que haya planificado el entrenador con el jugador y la familia. Claro. Correcto, y también depende del perfil de cada jugador, por supuesto. Sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos jugadores que por ejemplo, hay biotipos de jugadores. Estamos estudiando mucho el tema de la postura, porque la postura es el terreno predisponente, el terreno predispuesto para que luego las cargas de trabajo, la cantidad de horas de uso del cuerpo, terminen provocando lesiones en diferentes partes del cuerpo. Entonces, dentro de esas características particulares, estamos haciendo mucho hincapié, mucho foco en lo que son las disfunciones posturales, que todos los chicos las tienen, pero claro, cuando a un chico de 12, 13 años, con un desequilibrio postural menor, lo sometes a un trabajo físico importante o a una competencia como la que tiene el tenis, que vuelvo a repetirte, hoy el tenis es un deporte que se compite, desde mi punto de vista, se compite demasiado, se trata de llegar sí o sí a todos los torneos, no es que se los elige, ni se los planifica, ni se busca una estrategia, sino que se trata, cuando estoy, compito, cuando estoy bien o cuando puedo llegar, voy, compito. Entonces muchas veces el hecho de competir tanto te hace descuidar las fases de recuperación, que es lo que te decía anteriormente. Y esa planificación de los chicos para mí es el punto clave que hace que un chico pueda jugar al tenis, pueda disfrutar del tenis y que no pase como muchas veces nos ocurre en Entre Ríos y en tantas otras provincias de nuestro país, que cuando llegan a los 14, 15 años quieren dejar de jugar al tenis porque están como se dice habitualmente, están quemados, ¿no? Exacto, es un buen concepto como para tener en cuenta. Diego, te llevo al ámbito profesional nuevamente, imagínate por lo que te voy a estar preguntando. ¿Cómo estás atendiendo la recuperación de David luego de su doble cirugía que tuvo con el doctor Ángel Luis Cotorro? Sí, bueno, justo en esta semana nos tocó estar acá en Buenos Aires porque necesitamos usar una tecnología que bueno, en Córdoba no la teníamos, así que nos vamos a Buenos Aires esta semana. David está pasando la 5ª semana de postquirúrgico, es una semana muy importante porque ya necesita tener una movilidad completa a nivel del hombro, que es una de las articulaciones que se operó, y viene muy bien, viene cumpliendo, yo digo, viene cumpliendo los tiempos que nos habíamos propuesto dentro del protocolo, así que nada, estamos trabajando. No ha sido una cirugía fácil, un postquirúrgico sencillo porque se operó la cadera y el hombro simultáneamente. Sí. Entonces todas esas cosas que una vez se tiene armada desde el punto de vista de protocolo de rehabilitación, acá hubo que adaptarse a lo que había. O sea, prácticamente, por darte un ejemplo, el operado de cadera usa muletas 3 semanas, pero David no podía usar muletas porque estaba operado del hombro. Entonces anduvimos un poquito en silla de ruedas, un poquito con una muleta. Tuvimos que armar un mix y adaptarnos a lo que había, ¿verdad? Perfecto, y o sea que los tiempos los vienen cumplimentando bien. Los tiempos los viene cumplimentando bien, los protocolos de rehabilitación hoy día se manejan por objetivos, entonces cuando vos cumplís un determinado objetivo recién pasás de etapa, que eso también un poco ha sido una evolución dentro de nuestra profesión. Antes era todo por tiempo, viste la famosa frase, un desgarro se cura en 3 semanas, Sí. y después nos dimos cuenta que no, que había desgarros que se curaban en 2 y otro en 5, pero bueno, en los postquirúrgicos nos pasa lo mismo. Antes nos manejábamos por el calendario nada más, por fechas, y ahora lo hacemos por objetivo. Cuando él cumpla un objetivo que nos hemos propuesto ahora, que es tener la movilidad completa en las 2 articulaciones que fue intervenido quirúrgicamente, pasaremos a otra etapa, obviamente, de fortalecimiento muscular y de actividades más específicas al tenis. Bien, escúchame, y entre las tantas personas que vos atendés físicamente, me imagino que debes tener
alguien por allí que no sé si te debe dar mucho trabajo, que es un muchacho que se llama Bernardo Valero. Perdón, la última parte no te la escuché. Un muchacho que no sé si te debe dar mucho trabajo físicamente, que se llama Bernardo Valero. Bernardo Valero, sí, Bernardo, un compañero de trabajo extraordinario. La verdad que... Pero digo, le contamos a la gente que Bernardo Valero es el vocero oficial de David Nalbandián, con quien uno siendo periodista, es con quien tiene el primer contacto para saber noticias de David y que siempre nos tiene muy bien informados. Sí, tal cual. Y aparte es un fanático del tenis, le gusta mucho, sigue el tenis desde hace mucho, conoce de tenis, entiende, y de vez en cuando depuntamos un poco el vicio y nos jugamos algún partidito entre nosotros. La verdad que cuando Bernardo se incorporó al equipo de David fue para nosotros un avance muy importante, porque imagínate que una personalidad como David, tanto en los torneos o cuando está acá en la Argentina, necesita del profesionalismo o de una persona como Bernardo que pueda manejar estos temas con la prensa, ¿verdad? Así es. Aquí la gente quiere saber, Diego, si David va a llegar a jugar la Davis. Bueno, todos los mensajes. Mira la pregunta que te hace Sergio, ¿no? Sí, digamos, es la pregunta que nos hacemos todos, porque yo lo que te puedo decir desde mi lugar es que el protocolo que se armó para 4 semanas, para que él esté en condiciones físicas de poder entrenar bien. O sea que estamos pensando que ese es el objetivo, todos estamos trabajando para eso. Claro. Lo que ocurre es que en rehabilitación se vive un día a día. Claro. A mí hoy me resulta muy difícil pensar lo que va a suceder la semana que viene, porque sé lo que tengo que hacer, pero también sé la importancia de lo que tiene lo que estamos haciendo esta semana, con lo cual estamos trabajando para eso, pero ningún equipo, ningún médico, ningún cirujano te puede dar esa respuesta hoy día. Para cerrar y no quitarte más tiempo, digo, pero me parece una pregunta importante, porque bueno, es parte de lo que la gente consume y lo que a veces no se tiene explicación de lo que puede ser físicamente este chico que ha ganado algún partidito que se llama Rafael Nadal. Con las lesiones que tuvo él, que tuvo 7 meses parado, ¿cómo se puede explicar brevemente o qué lectura haces vos? Obviamente con una recuperación que ha sido exitosa, porque si no, no podría estar ganando lo que está ganando y lo que está defendiendo en puntos, y cómo se ha instalado nuevamente en alta competencia, pero como un físico como el que tiene él, muy deteriorado, porque ha tenido una lesión tras lesión, a diferencia de Roger Federer, que es un privilegiado físicamente, no debe haber tenido, no sé si alguna vez alguna tendinitis, pero ¿cómo se puede explicar con la humanidad tan deteriorada, con tantas lesiones que ha tenido Rafa, que haya regresado en el nivel que está y cómo puede rendir lo que está rindiendo? Mira, yo creo que lo de Rafa es todo cabeza, es todo mental. Es decir, Rafa lo que ganó este año, y creo que ha sido el jugador del circuito que más ha ganado este año, viniendo de un parate de 7 meses y sintiéndose físicamente disminuido, lo cual nos lleva de vuelta un poco al principio de la charla, donde yo te decía que qué pasa, que hay que rever cosas del entrenamiento del tenis que hacen que una persona a los 25, 26 o 28 años tenga lesiones que tendría que haber tenido a los 50. Rafa tiene la rodilla izquierda bastante deteriorada, un tendón rotuliano con más de un 25% lastimado, y ya no es el mismo Rafa de antes, le cuesta todo mucho más, pero lo que ha logrado este año para mí, y yo lo escucho de los tenistas que compiten al mismo nivel que él, es mental, es la cabeza, es un chico con una cabeza increíble, es muy fuerte, y eso se lo hace sentir al rival permanentemente. Entonces cualquier persona que entre a la cancha a jugar con Rafa sabe que tiene que estar 10 puntos para jugar con Rafa, porque si no perdés. Y
Y en relación a Federer, yo creo que los que se dedican a entrenar tenistas, los profes, los preparadores físicos, tienen que hacer un examen, tienen un análisis de la realidad de lo que ocurre con un físico como el de Roger, que está entrenado de una manera, que está preparado para jugar en superficies rápidas y que luego se adaptó al polvo, y qué es lo que ocurre con un entrenamiento como el que recibió Rafa, de horas y horas en cancha. Y el sistema español es muy parecido al sistema argentino en cuanto al entrenamiento. Entonces, ahí donde lo que ustedes ven como periodistas, lo que ustedes ven es la realidad, es una persona que entrenó de una manera y compite de una manera y no se lesionó nunca, contra otro que entrenó de una manera totalmente distinta y donde priorizó el entrenamiento físico por sobre otras cuestiones, y hoy está muy lastimado y bueno, está teniendo un año muy bueno, pero en base a que es fuerte mentalmente, o sea, no es algo que se le pueda adaptar a cualquier otro chico que está entrenando todos los días, que lo vea a Rafa jugar y que piense que puede lograr lo mismo. Es prácticamente imposible que otro mortal gane 8 veces Roland Garros. Entonces, está ocurriendo algo con el tenis que yo creo y espero que ojalá los profes lo puedan interpretar, porque tiene un valor muy alto en pensar cómo vamos a preparar a los chicos en el futuro para que rindan a esa exigencia. Muy claros los conceptos como para que todos entiendan un poco de qué se trata y todo lo que rodea al fenómeno Nadal, que aún estando disminuido físicamente, como bien lo dice Diego, con especificación, tendón rotuliano en menor porcentaje de efectividad y demás, lo que pasa por lo mental realmente gravita muchísimo, y aún el rival estando al 100% del otro lado de la red, con eso no alcanza, porque el tenis que tiene en la cabeza Rafa realmente es único, o es un privilegio junto con uno, dos o tres más hoy en día en el circuito ya hace algún tiempo, y me parece que estamos asistiendo, y vos Diego y nosotros todos estamos asistiendo al privilegio de ver a jugadores que están marcando a fuego la historia del tenis. Llámese Rafa lo que está haciendo Djokovic, que está también escribiendo su propia historia, ya lo que ya ha hecho Federer, y todos los otros que vienen detrás empujando para ver dónde se pueden colar en la historia de cada uno de ellos, forjar la propia. Me parece que estamos asistiendo a una generación única que está brillando por todos lados, y de gente grande, cuando antes los chicos tenían que estar brillando en el circuito ATP a los 19, 20, 21 años. Hoy tenemos jugadores como Ferrer, como Federer, como, no sé, Davydenko todavía en actividad, no con la estridencia de otro momento, pero David ha estado con lesiones, pero ha dado también batalla. No sé, tantos jugadores de 30, Tony Haas, por ejemplo, 30 y pico de años, Stepanek, y bueno, jugadores que están realmente en una etapa de plenitud a los 30 y pico de años, cosa que antes no se daba, se tenían que retirar ya a los 20 y pico largos. Y bueno, acá realmente lo estamos encontrando, y con la apreciación tuya me parece que nos queda mucho más completa de toda esta realidad de lo que rodea no solamente los jugadores de tenis, sino también desde la parte física, que mucha gente no lo nota, se fija nada más si la pelota entra o no entra. Sí, así es, totalmente de acuerdo con lo que decís, y bueno, yo siento que hay muchas cosas para analizar en el tenis, y creo que es el momento de hacerlo, porque hemos sido todos privilegiados en vivir la época que vivimos del tenis, porque no es casualidad que Roger y Rafa hayan roto todos los récords que había de 30 años a la fecha. Si estamos viendo a los mejores de la historia, y al poderlos ver cómo entrenaron, cómo se cuidaban, qué profesionalismo tenía cada uno de ellos, somos conscientes, estamos aprendiendo juntos, ¿sí? Estamos apreciando un tenis y aprendiendo muchas cosas que yo creo que las tenemos que asimilar, las tenemos que llevar al terreno que corresponde, que es el terreno de los científicos, del conocimiento, de los posgrados, los congresos, etcétera, los ambientes que se generan para eso, para poder debatir estos temas con seriedad
replantearse cosas, pero por sobre todas las cosas lo que hay que tener es la mente abierta, porque el gran problema del tenis es que es un deporte muy conservador, dirigido por gente muy conservadora, con lo cual los cambios se hacen muy difíciles. Yo recuerdo una vez que le pregunté a David, en Australia, donde yo veía que se transpiraba mucho, yo le pregunté por qué no se cambiaba las medias, ya que veía que se cambiaba mucho la remera por la transpiración, y cuando le pregunté por qué no se cambiaba las medias, me dijo una respuesta muy simple: porque nadie se las cambia. Nosotros empezamos, a partir de una Australia hace muchos años, empezamos a cambiar las medias y a usar un tipo de media tipo guante, y David automáticamente dejó de tener ampollas a los pies. Es decir, a veces pequeñas decisiones, pequeñas tomas de decisión con respecto a algo tan simple como eso, como cambiarte la media, te evita una lesión que una vez que te aparece una ampolla en el pie, después necesitábamos sería para curarla. Claro. Entonces, hay que estar abierto a los cambios, porque el deporte está cambiando. Hoy estamos viendo un deporte a una velocidad que antes no ocurría. Entonces es muy importante que todos los que queremos el deporte, estamos cerca de este deporte, estemos en contacto, estemos trabajando juntos, pero siempre con una apertura mental a que si algo está cambiando a un ritmo muy rápido, nosotros también debemos adaptarnos a esos cambios. Exactamente, no es el mismo tenis el de ahora que el de hace 10 años. ¿Hola? Sí, te decía que los cambios hay que acompañarlos, porque no es el mismo tenis el de hoy que el de hace 10 años. Y uno dice 10 años, ¿cuánto tiempo? Pero ¿cuánto hace que está jugando David? Hace mucho más que esto, y ya es diferente el Wimbledon que jugó en la final ante Hewitt que lo que se está jugando hoy. Sí, totalmente. La velocidad de la bola ha cambiado muchísimo, y hoy prácticamente esas posturas que nos enseñaban los profes de cómo debíamos pararnos para golpear la bola, ya nadie las puede respetar, porque la bola no te da tiempo ni siquiera a pararte correctamente. Entonces, hoy al tenis se juega en lo que se denomina muchas veces el open stance, que es golpear la bola en una posición de frente, con las piernas ubicadas en una posición que es incorrecta para una buena transferencia biomecánica, y eso produce lesiones. Entonces, nosotros no podemos cambiar el deporte va cambiando porque la tecnología cambia, por un montón de factores. Lo que sí podemos hacer nosotros es adaptar rápidamente e ir compensando de alguna manera estos cambios. Coincido totalmente con ustedes que el deporte de hace 10 años, el tenis, no es el mismo de ahora, y sobre todo el año pasado, ¿sí? 2012, yo noté un cambio muy grande, muy importante en cuanto a la intensidad de juego y cómo esa intensidad se mantenía en el tiempo. Antes vos tenías un muy intenso que terminaba 7-6, y el set que seguía era 6-2 para cualquiera, o 6-1. Ahora no, ahora es 7-6, 6-7, 7-5, 5, es decir, se sigue repitiendo todo el tiempo a una intensidad muy alta. Por lo tanto, eso tiene que marcarnos el ritmo de entrenamiento también. Uno de los motivos más comunes por los cuales los chicos se lesionan es porque entrenan a una intensidad y compiten a otra. Rafa, una de las cosas que más enseñó en el circuito, que hay que entrenar a la misma intensidad que se compite. Esos pequeños ejemplos de estos grandes deportistas, de estos tipos tan talentosos, hay que tomarlos porque ellos son verdaderamente los que cambiaron el deporte y los que nos están enseñando lo bueno y lo malo de esta actividad para que nosotros podamos hacer prevención. Si no recuerdo, había contado a Charlie Berloc una anécdota que no recuerdo qué torneo era, que había ganado a Rafa el día domingo y él lo vio el lunes a la mañana entrenando. Se había tomado el avión, había llegado, yo creo que después de Monte Carlo vino a Madrid. Sí, fue para Madrid. Barcelona, perdón. Fue Barcelona. Bueno, él el lunes a la mañana estaba entrenando allí en el complejo Godó y había jugado el domingo a la tarde con Djokovic la final en Monte Carlo y estaba entrenando a las 8 de la mañana. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que estuvo jugando la final del torneo, con un desgaste terrible? Y bueno,
y me parece que es el mejor ejemplo, vos bien lo decís, Rafa en tener a la misma intensidad de lo que juega un partido. Sí, totalmente, y aparte es así. Lo que hay que tener cuidado también con el tenis es de no copiar un modelo y querer replicarlo en todos los tenistas. Por ejemplo, esto que vos decís de Rafa, que es real, así, Rafa ganaba Monte Carlo, que también lo ganó un montón de veces, y a la otra semana él jugaba el Conde de Godó porque es un torneo que para él representa mucho desde el sentimiento, Sí. porque él se formó tenísticamente en Barcelona, y ese mismo sistema de Rafa era un sistema que quizás lo utilizó Coria, por darte un ejemplo, u otro jugador como Hewitt, o otro tipo de deportista en otra parte del mundo. Pero ese sistema que le da resultado a ellos, no necesariamente te va a dar resultado en un jugador como Nalbandián, o en un jugador de otra, digamos, de otra idiosincrasia. Entonces, a veces, el caso de David, por ejemplo, a David le hacía bien llegar un día antes al torneo y no estar una semana antes, como era el caso de un Ferrer, que llegaba una semana antes y estaba una semana pegándole la bola porque necesitaba ese tiempo para sentirla. Entonces, hay que tener claro lo que le sirve, le ayuda al deportista a rendir, pero luego hay que tener, hay que tener la capacidad de adaptarse a la idiosincrasia particular de cada tenista para lograr ese máximo de rendimiento, como si, máximo rendimiento a menor costo posible, es decir, logrando, es muy difícil saber hasta dónde podría haber llegado David, pero uno lo que tiene claro es que si David no hubiera entrenado y no se hubiera preparado de la forma que lo hizo, quizás hubiera dejado de jugar al tenis a los 25 años. Sin embargo, llegó a los 30 todavía a un nivel alto de competencia. Bueno, esas cosas son las que uno tiene que evaluar en todo el proceso, en toda la carrera de un deportista de este nivel. Bueno, nos quedaríamos charlando una hora más con vos realmente, pero bueno, no tenemos mucho más tiempo. Diego, agradecerte nuevamente el espacio de tu descanso a esta hora para poder charlar con nosotros, para enriquecernos con la visión del tenis desde otro lado, desde otro ángulo, desde un lugar donde la gente no lo tiene muy en cuenta, donde piensa que socialmente puede jugar como lo que ve por televisión, terrible error. Pero bueno, me parece que es una gran colaboración la tuya, un gran aporte para toda la gente de Tala, de la zona de influencia, para que entiendan cómo también se puede llegar profesionalmente, cómo se puede preparar un chico de temprana edad con condiciones para hacer un trabajo realmente profesional, cuidado, resguardado y sobre todo prevenir lesiones y tener un desarrollo para los chicos de 10, 12 años acordes con los que están en su plena edad de crecimiento. Sí, totalmente de acuerdo, y como para cerrarte la charla te doy mi último comentario. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que el deporte en sí no está pensado para la salud, y menos el deporte de alto rendimiento. Para la salud hay otra actividad física que hace bien. El deporte lleva al cuerpo una exigencia muy alta, en donde ahí se vuelve vital, clave el rol del preparador físico para que te adapte. Es decir, la gente que juega al tenis y disfruta del tenis tiene que entender que tiene que estar bien físicamente para jugar al tenis y no usar el tenis para estar bien físicamente, porque eso es uno de los errores más comunes que vemos en el deporte recreativo, y que bueno, también hay que aprovechar y este tipo de diálogo como el que estamos teniendo con ustedes para poder comentar esta cuestión. Bueno, déjame agradecerte, la verdad que muy rica esta nota para esta localidad. Esto sirve para que nosotros sigamos en el camino de ser más profesionales en lo que hacemos. Convocamos a personas como vos que están a primer nivel y bueno, lo hemos hablado con Fede como para que todo esto que vos sabés lo volquemos acá en Entre Ríos, organizando capacitaciones que yo sé que vos las estás dando por todo el país y por todos lados, y bueno, me comprometo a organizar algo con vos y con Fede como para que todo esto que vos nos dijiste resumido podamos a los profesores de la Federación Entrerriana
le llegue todo este mensaje. La verdad que es muy importante para nosotros y para que el tenis de Entre Ríos crezca, ¿no es cierto? Y bueno, tenerte como disertante. Bueno, te agradezco muchísimo, para mí es un gusto poder hablar con ustedes y todo lo que podamos hacer para nuestra provincia, para poder acercarle a la gente más herramientas, coincido con lo que decías, para ser más profesionales, cuenten conmigo para eso, así que ojalá que pronto nos podamos estar viendo personalmente por ahí, por Rosario del Tal. Te saludaba Sergio Larumbe, Fernando Gómez también te estoy saludando. Hasta un próximo encuentro, Diego. Ojalá que sea con buenas noticias en cuanto a la recuperación de David y que tengamos pronto novedades de él y ojalá pueda estar en el equipo de Jaite para la serie ante República Checa en Praga para ver si Argentina puede repetir otra final como ocurrió también en la última oportunidad en Sevilla. Bueno, muchísimas gracias por ocuparse y un gustazo poder conversar con ustedes. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Era la palabra de Diego Rodríguez, el kinesiólogo, integrante del cuerpo técnico y físico de David Nalbandián, que estuvo haciendo docencia por aquí por TTR en la 102.5 en FM Mediterránea y enseñándonos a cómo cuidar nuestro físico, cómo se puede jugar al tenis desde lo social sin hacer un esfuerzo desmedido, a entender cómo se forman, cómo juegan los profesionales y enriquecernos un poco también y entender que el tenis no es solamente ir y ganar y nada más, sino también tiene un montón de cosas que encierran la preparación y que el cuerpo se tiene que adaptar a todo ese cambio para que podamos disfrutar del tenis y no solamente del tenis, sino también de muchos otros deportes. Vamos a ir a los auspiciantes, no sé si ya los tenés allí a manos desde la operación técnica, un tema musical y bueno, vamos a estar un poco más apretados con lo que tenemos de material. Si queda algo, bueno, veremos que quede lo menos posible o que pueda entrar todo, pero vamos a los auspiciantes, música y volvemos rápidamente. Auspician TTR Tenis, Tala Radio. Saboredo Hermanos, vení a Saboredo Hermanos y llévate tu moto 0 kilómetro, Motomail, Cerro, Yamaha, Honda, Apia, en 24 cuotas sin entrega, Service, Gestoría, Repuestos. Boquitas Pintadas, Ropa Linda, Urquiza 248, Local 5, Paseo Plaza Mayor. La Esquina, podés encontrar todos los cortes frescos y secos de Porco Magro, además quesos, conservas y embutidos, todo en los mejores vinos, Urquiza 8, frente a la policía, vas a Bilbaso. El Edén Calzados, lo mejor en calzados de Emanuel Ehrlich, Carmen de los Santos sin número, Gobernador Mansilla. Granja San Antón, vení a disfrutar de los animales de la zona, acceso a Iba Perón, Camino La Alameda, Rosario del Tala, Entre Ríos. Lavadero Santa Rita, el mejor lavado para tu auto, seriedad